Muy bien, y para seguir analizando este tema, nos comunicamos para este y otros, porque también se habla de 13 líderes de la oposición que surtieron un proceso de fueron escarcelados y que en este momento pues se mueve también esa agenda política en Venezuela. Nos acompaña a esta hora José Pirela, él es diputado de la oposición venezolana. Diputado, buenas tardes y bienvenido a Noticias Caracol en vivo en Colombia. Buenas tardes, Luisana. Placer conversar. Un saludo a todo el equipo de Caracol. Mire, diputado, hablemos un poco, primero de la noticia que tenemos aquí en pantalla. El régimen excarceló a 13 presos políticos de la oposición venezolana. Esto es un mensaje en medio de un panorama como el que se está viviendo hoy con embarcaciones de Estados Unidos muy cerca del territorio venezolano. ¿Tiene que ver? Bueno, mira, la situación interna de Venezuela muchas veces ha sido objeto de manipulación internacional, de desconfianza, y cuando algunos hemos señalado algunos temas, se pretende pensar o decir que es exageración nuestra. Pero en Venezuela los presos políticos son unos presos de capricho del régimen, una forma de intimidación, de represión brutal de un régimen que está ilegítimamente en el poder, que perdió las elecciones abrumadoramente y que convierte los presos políticos en un objeto de canje, en una puerta giratoria, donde liberan 10 presos y meten 30, donde liberan 15 y meten 40, y donde hay un permanente juego, incluso con ciudadanos de otros países que llegan y son utilizados luego como una herramienta de canje realmente cruel y grotesca. Ocurrió recientemente con unos presos norteamericanos que fueron canjeados entre el régimen de Maduro y el gobierno de Estados Unidos. Hay una situación con un ciudadano argentino, cualquier funcionario público de cualquier país que sea capturado en Venezuela como instrumento de canje, señalado como un espía, etcétera. Es decir, en Venezuela, y es importante que se sepa, hay más de 500 oficiales militares activos que están presos solo por sospechas o por temores del régimen. Y hay más de 500 activistas políticos presos también, sin que haya ninguna prueba, sin que haya ningún indicio, ningún elemento con fundamento de hecho y de derecho que permita establecer que violaron la Constitución o violaron la ley y estén incursos en alguna falta grave o en algún delito. No, se trata de una escalada represiva que han implementado desde después de la realización de las elecciones primarias el 22 de octubre del 2023, cuando ganamos las primarias con María Corina, y luego de la acción brutal de inhabilitarla de manera ilegal para que no participara, fuimos con la candidatura de Edmundo González Urrutia y obviamente no solo derrotamos al dictador, sino que le ganamos, lo doblamos. Él sacó cerca de 4 millones de votos y nosotros sacamos con Edmundo cerca de 8 millones de votos de la mano del liderazgo de María Corina. De manera que el tema de los presos políticos en Venezuela no es sino un mecanismo de intimidación, un mecanismo de represión brutal y un mecanismo extorsivo y de chantaje político para realizar intercambios. Mejor dicho, lo que le entiendo, y usted me corregirá, es que este intercambio de presos políticos, de que unos salen y otros se los llevan a la cárcel constantemente, no tiene que ver con el reciente despliegue de embarcaciones estadounidenses. ¿No ha presionado eso, o sí? No, eso está presionando, pero de otra manera. Ok. De otra manera, es decir, la presencia de la operación antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico es evidentemente, tiene elementos de carácter general en el marco de la crisis geopolítica que existe, de la amenaza
de la alianza entre regímenes dictatoriales autoritarios con el narcotráfico, la piratería petrolera, la extracción ilegal de minerales que se utilizan para las carreras armamentistas, de oro, etcétera, y el hecho concreto y preciso de que hay jerarcas del régimen de Maduro, incluyéndolo a él, que tienen recompensa internacional y que están solicitados por órganos de justicia. Decirle a la opinión pública internacional que esto es un conflicto de los venezolanos y que debemos resolver los venezolanos no es un ejercicio de fariseísmo y de hipocresía terrible. El conflicto, las sociedades civilizadas resuelven los conflictos de una manera democrática y legal. Los venezolanos resolvimos con el conflicto político, lo resolvimos el 28 de julio del 2024 con la candidatura de Edmundo, donde a la sociedad venezolana se le presentaron dos opciones. Una opción de cambio representada por Edmundo y una opción continuista que representaba a Maduro. Los demás eran candidaturas simbólicas o acomodaticias que no tenían ninguna posibilidad de éxito y todos lo sabíamos, de dónde venían sus financiamientos, sus apoyos y la poca incidencia que iban a tener en el electorado, lo cual se configuró en los resultados. En Venezuela no solo derrotamos a Maduro, sino que le demostramos al mundo entero que teníamos las actas de todas las mesas de votación donde duplicábamos y triplicábamos en muchos casos en los resultados electorales. De manera que cualquier vocero, cualquier analista que quiera acudir a la narrativa de decir que hay un conflicto entre venezolanos, lo que está diciéndonos entonces es que nos armemos los venezolanos y vayamos a un conflicto armado. Porque por la vía civilizada, por la vía democrática y por la vía electoral ya fuimos, derrotamos a la dictadura y la dictadura se alzó en armas y se alzó en represión. Y además existe un plan de convertir a Venezuela, de ir convirtiendo progresivamente a Venezuela en una base que amenaza la seguridad continental, en la que está involucrado Irán y está involucrado Cuba, están involucrados sus gobiernos, y esa es una realidad demostrable y palpable que no se puede seguir ocultando y frente a la cual factores fundamentales de la democracia civilizada del mundo, entre ellas el gobierno del presidente Donald Trump, no están dispuestos a seguir siendo indiferentes ni ser personajes del celestinaje de esas acciones. De manera que lo demás son versiones contradictorias de algunos personajes de la política internacional y versiones y narrativas hipócritas, farisaicas y mentirosas que solo buscan confundir la opinión pública. Diputado, para terminar, ¿cuántos presos políticos quedan hoy en Venezuela? Mira, esa cifra no es exacta, pero porque ellos no les rinden informes, pero las organizaciones no gubernamentales que llevan siempre más o menos un récord de esas cifras, está redondeando los 1000, incluido el doctor Tarazona de Fundaredes, que es un defensor de derechos humanos, incluida Rocío San Miguel, que es una defensora de derechos humanos, incluidos más o menos unos 15, 20 alcaldes en ejercicio que fueron presos, incluso algunos acusados de narcotráfico, y el país ni siquiera ha visto una sola prueba que determine la veracidad de esos señalamientos. Entonces, en Venezuela la represión ha sido brutal y pues más o menos estamos hablando de 900 o 1000 presos políticos. Una cifra realmente escandalosa en el siglo XXI que un país tenga esa cantidad de presos políticos, civiles y militares. Incluso es la primera vez en la historia que en Venezuela hay más presos políticos militares que civiles. Y eso tiene que llamar la atención de cómo está la procesión interna en el seno de las Fuerzas Armadas. ¿Qué se sabe hasta ahora del líder opositor Juan Pablo Guanipa? Está preso, él es uno de los 900 presos políticos que está preso injustamente y que el régimen se lo llevó sin presentarle al país ningún tipo de pruebas de que pueda estar incurso en algún delito, porque
Oye, yo soy preso, yo soy dirigente político y si yo mañana me declaro en insurrección y en armas, bueno, el Estado tiene derecho a procesarme, ¿no? Y determinarse si estoy incluido en una responsabilidad de esa naturaleza. Pero es que en el caso de, de muchos presos, como el de Juan Pablo, como el de Henry Alviares, de Dinora Hernández y de tantos dirigentes reconocidos que hay presos, sin hablar del montón que hemos tenido que movernos del país porque estamos en la lista y en la mira, bueno, no hay ninguna justificación para que estén presos. Es sencillamente un mecanismo intimidatorio de un régimen autoritario asociado a un plan geopolítico antioccidente en el que están la cúpula iraní y la cúpula cubana comprometidos. Por cierto, la cúpula cubana no por razones antiimperialistas ni de principio. Entonces, es decir, el régimen cubano es un régimen inmoral que se maneja mucho en el doble discurso. Es un régimen parasitario que vivió más de 20 años de la Unión Soviética y ahora ha vivido más de 20 años de Venezuela. Pero que en el caso de hoy, por ejemplo, si tú te pones a analizar el conflicto entre Venezuela y Guyana, Cuba está coincidiendo con Estados Unidos al lado de la posición de Guyana y en contra de Venezuela. Es decir, esos son esquemas y posturas de conveniencia y de doble discurso. Lo cierto Pues, es que el régimen cubano levantando banderas antiimperialistas y montando show de épica revolucionaria no son más que unos parásitos que han vivido un tiempo del proceso soviético cuando era URSS y de Venezuela en los tiempos del chavismo. De pues manera que diputado, sí. lo que hay es un conflicto, repito, un conflicto geopolítico asociado de unos regímenes, que no es el único, no es Venezuela, hay varios, y se van descubriendo en el camino de regímenes asociados, de regímenes autoritarios, dictatoriales, dictadorzuelos, que están aliándose con la delincuencia transnacional Sí. organizada y el narcotráfico, obviamente, por ser un factor preeminente de altas finanzas, de manejo de altas finanzas, obviamente es uno de sus aliados fundamentales. Sí, pues diputado, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo, mostrando Gracias a ustedes, mucho desde éxito. su, claro, mostrando desde su posición lo que está sucediendo en el país vecino. Muchas gracias. No, estamos a la orden para cualquier entrevista, conversación e incluso también a la orden para un debate frente a quienes tienen puntos de vista diferentes. Yo sostengo y reafirmo, se trata de un conflicto de orden geopolítico y de alianzas con la delincuencia transnacional. Y eso tiene que ser analizado, observado y decidido en acción para impedir que ese tipo de cosas sigan ocurriendo. No Gracias. pueden los malhechores colocarse por encima de los ciudadanos libres del mundo, de los ciudadanos de bien que rechazan ese tipo de prácticas. Sí, gracias, diputado. Gracias por la información.